profesorado y miembros de la presidencia, os doy la bienvenida a la novena sesión autonómica de la Comunidad Valenciana. Hola. Os doy la bienvenida a la novena sesión autonómica de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia. Soy Candela Ábalos Pérez, presidenta de esta sesión. Primero, agradecer al Ayuntamiento de Valencia por cedernos el espacio para realizar el acto inaugural y a la Asociación MEP España por hacer esta sesión posible. En la mesa presidencial me acompañan Ramón Rodríguez Magán y Julia Climent Monzó. Primero, le doy la palabra a Ramón Rodríguez, presidente de la Asociación MEP España. Gracias, Candela. Julia, buenos días. Profesorado, invitados, delegados, delegadas, Candela. Muchas gracias por cederme la palabra. Como siempre, se lo estaba expresando hace unos minutos a Julia, es un auténtico lujo y un privilegio celebrar un año más este acto inaugural del modelo de Parlamento Europeo, de la sesión autonómica del modelo de Parlamento Europeo en el Ayuntamiento de Valencia, en el Ayuntamiento de Valencia. Como valenciano, pues, como comprenderéis, para mí es un orgullo enorme el que la casa de todos los valencianos y valencianas se abra en un sábado de una forma excepcional para acoger un acto tan particular, tan especial como es este acto inaugural. Es el escenario ideal para empezar con muy buen pie los debates y la sesión parlamentaria que tenemos por delante durante este fin de semana. Estimada Julia, te traslado un doble agradecimiento, primero por abrirnos el salón y segundo por ser pues la anfitriona un año más de este acto, porque somos conscientes de las responsabilidades que tienes y encontrar un hueco para acompañarnos pues es muy de agradecer. Candela, presidenta, menudo reto tienes por delante, importante reto el de que tú con todo tu equipo de presidencia de MEP Alumni llevéis adelante, llevéis a buen puerto esta sesión autonómica con el resultado que veremos, por supuesto, el próximo lunes en la Asamblea. Sé que la responsabilidad pesa, pero yo creo que esa responsabilidad que pesa sobre vuestros hombros lo compensáis toda la presidencia de MEP Alumni con la ilusión y con las ganas de hacerlo bien, ganas de que todo esto pues tenga la palabra éxito en mayúsculas cuando acabemos el próximo lunes. Además, tenéis experiencia. Ya habéis pasado por actividades similares como delegados, como delegadas, como miembros de la presidencia en otros años y eso seguro que ayudará. Delegadas y delegados, ¿nervios? Yo estaría como un flan. Muy nervioso, seguro. Temor, incertidumbre. Quizá. No. Tranquilidad. O sea, todos tranquilos, todos bien. Fenomenal. Hombre, yo creo que sí, que algo de nervios sí, que habrá algún gusanillo por dentro debéis tener ante todo esto que empezamos hoy, ¿no? Pero sobre todo, aparte de esos posibles nervios o de esa incertidumbre, de ese temor que podáis tener, lo que seguro que tenéis es muchísimas ganas de empezar, mucha ilusión, porque todo esto arranque y que además salga bien. Habéis trabajado mucho, os habéis documentado, habéis investigado, habéis recopilado bastante información, ideas, propuestas. Los 4 temas que os han tocado este año son tremendos. Tienen un contenido que ayer cuando lo hablaba con un profesional de la enseñanza y me dice, ¿y estos temas los van a debatir a unos 16 años? Digo, sí. Y lo van a hacer muy bien, seguro. Con toda la ilusión y el interés que tenéis por participar y por sentiros protagonistas de esta experiencia, de esta película, seguro que el fin de semana va a ser un auténtico éxito, seguro. Y luego el lunes, que estaréis en el Escorts, desde el escaño que ocuparéis, vais a tener los micrófonos de un auténtico parlamento, en este caso el parlamento nuestro, el de los valencianos y valencianas, para mostrar la voz de los jóvenes, que la tenéis. Y todo esto además como un homenaje a los valores democráticos,
a la democracia como modelo de convivencia. En los tiempos que corren, y no hace falta que echemos un vistazo demasiado amplio a los medios de comunicación, vaya época que nos está tocando vivir, con todo tipo de problemas internos, internacionales, etc., la mejor respuesta que se puede dar por parte de la sociedad es esta, es el respeto a la democracia, es el fortalecimiento de la democracia. Es la aplicación práctica de valores esenciales para la convivencia y para el buen gobierno. La generosidad, la humildad, la búsqueda del consenso, del entendimiento con los demás, el respeto a las ideas del resto, la honestidad, el interés por lo colectivo por encima del individualismo egoísta, la mirada constructiva, crítica, sí, analítica, sí, pero con deseos de construir, con deseos de tender puentes. Qué fácil es decirlo en un discurso, la verdad es que sí, ya está dicho, pero qué difícil es trabajarlo, qué difícil para nosotros, los profesores que nos dedicamos a trabajar con vosotros, es conseguir que este mensaje cale entre las jóvenes generaciones y que estos valores que estoy comentando no se diluyan con el tiempo. Y en vuestras espaldas, en vuestros hombros, recaerá también esa responsabilidad cuando seáis adultos para que estos valores no se pierdan. Y todo esto además en clave europea, porque estamos hablando de Europa y lo que queremos es más democracia y más Europa. Desde el MED, desde el Grupo Sorolla Educación, aportamos nuestro pequeño granito de arena para que todo esto sea una realidad. Y creemos que esta oportunidad es ideal para que puedan ustedes vivir una experiencia inigualable. Salir del libro de texto, salir del aula, salir del contexto del día a día y vivir de forma real este bautismo de europarlamentarismo que van a tener estos 3 días con nosotros. Eso es, en definitiva, la sesión autonómica del modelo de Parlamento Europeo. Tienen trabajo, mucho, por delante, así que sean atrevidos, dejen los nervios en casa, entren en comisiones con ganas de aportar, de crear, de pensar en lo mejor para su ciudad, para su país, para Europa. Y hablar, sí, hablar mucho, pero también escuchar con respeto. Hablar y escuchar. Delegados, delegadas, disfruten del MEP y mis mejores deseos para esta sesión. Gracias. Muchas gracias, Ramón, por tus palabras. Ahora es el turno de Julia Climent, tercera teniente de alcalde y concejala del Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Presidente de la Asociación MEP España, estimado Ramón, presidenta de la 9ª sesión autonómica, el profesorado y a todo el personal de apoyo y a todos los alumnos y alumnas, por supuesto, participantes. Y en primer lugar, lo que quisiera es dar la bienvenida a la ciudad de Valencia, a todas las personas, a todos los que acabáis de llegar, recientemente habéis llegado, tanto de Castellón como desde Alicante, desde Murcia también y desde otros municipios, ¿verdad?, de la provincia de Valencia. Y a su vez también daros la bienvenida pues, a todos los presentes aquí, a la Casa de la Ciudad, al Ayuntamiento de Valencia, al Ayuntamiento de Valencia, que es la casa de todos y de todas, ¿no? Para nosotros, para la corporación, deciros que es una verdadera alegría poder acoger ya por segundo año consecutivo, de nuevo lo acogemos. Lo hicimos ya el año pasado y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, estupenda y por supuesto que no podíamos fallaros esta vez y teníamos que estar aquí. Como digo, acoger de nuevo este acto inaugural en la Casa de la Ciudad y además en este Salón de Cristal
que quiero que sepáis que es el salón donde se realizan los principales actos, los más importantes actos institucionales de la ciudad de Valencia. Por lo tanto, una satisfacción que se inicie aquí una nueva sesión autonómica del modelo de Parlamento Europeo. Y yo lo que también quisiera es aprovechar para trasladar nuestro agradecimiento, en este caso al Grupo Sorolla Educación, por supuesto, por organizar y por impulsar en Valencia, en nuestra ciudad, un año más esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa que tiene ese fin tan importante de reforzar los lazos de pertenencia a la Unión Europea y reforzar también ese conocimiento que creo que es fundamental de las instituciones europeas. Y hacerlo además a través del debate, del intercambio de ideas y sobre aspectos, ¿no?, que son clave en la actualidad europea. Nos consta, lo acaba de comentar Ramón, que durante estos 3 días vais a analizar, vais a debatir, vais a intentar lo más importante y lo más difícil, que es esos consensos, ¿no?, en torno además a temáticas de máxima relevancia a nivel nacional, a nivel europeo, como son el fortalecimiento de la capacidad defensiva de Europa, la gestión de los recursos hídricos, la regularización de la ética en el entorno, ¿no?, de la inteligencia artificial y la crisis de la vivienda, ¿no?, que son sin duda cuestiones que preocupan y preocupan mucho a toda la ciudadanía europea y que por tanto son también cuestiones que nos ocupan a todas las administraciones públicas, no solo a la administración nacional, a la administración europea, sino también, por supuesto, y de manera diaria y continua a la administración autonómica y a la administración municipal. Por lo tanto, sin duda, grandes temas que nos preocupan y que nos ocupan a todos y que necesariamente se tienen que afrontar pues con una buena dosis de diálogo y de entendimiento. También lo apuntaba Ramón en sus palabras, ¿no? Esto me parece fundamental, porque la mejor garantía, ¿no?, para poder alcanzar esos consensos y esos acuerdos tan necesarios es reforzar, ¿no?, el sistema democrático y el progreso económico y social. Y por todo ello, y ya para acabar, quiero deciros desde el Ayuntamiento de Valencia lo que queremos trasladaros es que estamos encantados de poder colaborar con este programa educativo. Os animamos a seguir compartiendo los valores del parlamentarismo europeo con vocación de acuerdos, los valores del parlamentarismo en general, ¿no?, porque también aquí en el Ayuntamiento tenemos un pequeño parlamento. Nosotros en el hemiciclo del Ayuntamiento, que está justo aquí al lado, nos reunimos todos los meses para debatir los distintos grupos parlamentarios sobre temas de actualidad, temas que preocupan a la ciudadanía, no a la ciudadanía de esta ciudad, en este caso a la más próxima, ¿no? Y uno de los temas que más se repite en los últimos tiempos, sin duda, es la vivienda, ¿no? Y yo creo que... y los recursos hídricos, también el agua, por supuesto. Entonces, incluso la inteligencia artificial, ¿no?, estamos debatiendo cómo aplicamos la inteligencia artificial a la gestión del día a día de esta administración local, que es tan importante, ¿no? Por lo tanto, animaros a seguir compartiendo todos esos valores. Os deseamos, ¿no?, a todos los participantes el mayor éxito en todas las sesiones, ir avanzando en las distintas fases que tenéis por delante del programa, y os invitamos también, si tenéis un ratito de descanso, que espero que lo tengáis, pues a poder disfrutar, ¿no?, a conocer esta ciudad, que es una ciudad preciosa, que es una ciudad que tiene muchísimo que ofreceros y que es una ciudad, pues bueno, que os espera con los brazos abiertos. Así que bienvenidos, muchísimo ánimo, muchísima suerte y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias por tus palabras, Julia. Ahora es vuestro turno. Os les cedo la palabra a ustedes, delegados. Primero se llama al atril al portavoz de la delegación de Irlanda. Buenos días, presidencia, profesorado, delegaciones. Mi nombre es Mercedes García Huertas y soy la portavoz de la delegación de Irlanda. Hablo en nombre de toda mi delegación cuando digo que es un inmenso honor poder tener a esta temprana edad un acercamiento tan directo a este mundo. Esta actividad que estamos llevando a cabo es, sin lugar a dudas, la más importante que tendría lugar en nuestra vida lectiva, pues casi podríamos hablar que es un ejercicio de realidad o de perspectiva, pues los jóvenes tomamos conciencia de los problemas de la sociedad en la que convivimos y trabajamos todos juntos para, a través de la palabra, ponerles fin. Tras tiempos oscuros de guerra, la Unión Europea afloró con un único objetivo: la paz. Tras 3 décadas sigue siendo garante día a día de la libertad, de la seguridad y del bienestar de los ciudadanos que convivimos en sus fronteras.
Formar parte de ella y, sobre todo, poder estar hoy aquí con ustedes es un gran privilegio. Y es de las pocas ocasiones en las que se nos ha concedido a los jóvenes la oportunidad de expresar nuestras opiniones en un espacio de diálogo y confianza. Y es que fomentar la participación activa de los jóvenes en la política es imprescindible para hacernos sentir verdaderamente integrados en la sociedad. Muchas veces nos desinteresamos de la política porque consideramos que no está a nuestro alcance o que no tenemos voz ni voto en ella. A menudo se nos muestra como algo lejano, abstracto, que solo aparece en los libros de texto o en las noticias. Sin embargo, creo que todos estamos hoy aquí porque hemos comprendido que estos temas que van a ser tratados no son ajenos a nosotros, sino al contrario, dependemos completamente de ellos en nuestro día a día. Tomar consciencia del mundo a nuestro alrededor es una responsabilidad que todos debemos asumir, pues no estamos discutiendo acerca de meras leyes, sino que estamos construyendo el que será nuestro futuro. Un futuro que, debo recordar, está en nuestras manos. Estamos seguros de que estas sesiones nos van a ayudar mucho en diversos ámbitos en nuestro día a día. No solamente deseamos mejorar nuestras habilidades comunicativas, sino que también aspiramos a mejorar nuestro pensamiento crítico, a enriquecernos con las opiniones ajenas y, fundamentalmente, conseguir un mundo un poco mejor del que se nos fue dado. Y es que somos jóvenes, pero también somos críticos y tenemos conciencia del mundo en el que vivimos. Quería acabar con una frase de Kennedy que creo que resume bastante bien esta responsabilidad. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, delegada. Ahora es el turno del portavoz de la delegación de Austria. Excelentísima Presidencia, señora concejala, compañeras y compañeros delegados, en representación de mi delegación, es un orgullo abrir oficialmente esta sesión autonómica del MEP. Nos reunimos aquí no solo para debatir temas complejos, sino para poner en práctica una lección fundamental, que la democracia se aprende participando. Nuestras expectativas para estos días son claras. Venimos con la voluntad de escuchar más que de imponer y de construir más que defender posiciones cerradas. Esperamos confrontar ideas distintas y transformar la investigación en propuestas concretas. Aspiramos a que este encuentro nos deje algo en claro: la capacidad de negociar la empatía y de aceptar que cambiar de opinión puede ser un síntoma de inteligencia, no de debilidad, porque, como ya advertía Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Lo que ya hemos obtenido del programa hasta ahora va más allá del conocimiento técnico sobre diversas políticas. Hemos aprendido a trabajar en equipo, bajo presión, y a sintetizar información compleja. Estas habilidades son, creo, el mayor legado que nos puede ofrecer una experiencia como esta. Mi visión de la Unión Europea es la de un proyecto imperfecto, pero imprescindible, una comunidad basada en la cooperación que protege derechos. Europa no es solo instituciones y banderas, es la red de personas que desde distintos orígenes aceptan los problemas anteriormente mencionados, ya que estos requieren respuestas compartidas y sostenibles. Como recordó Jean Monnet, uno de los padres del proyecto europeo, nada es posible sin las personas, pero nada es duradero sin las instituciones. Mirando al futuro, debemos ser ambiciosos y realistas, ambiciosos en la defensa de valores y realistas en que los cambios necesitan tiempo. Los jóvenes, nosotros, representamos una responsabilidad especial: no delegar nuestro futuro a manos ajenas. Para concluir, las grandes transformaciones no comienzan con decretos, sino con conversaciones valientes y con personas dispuestas a actuar. Si este encuentro logra convertir nuestras voces en decisiones y nuestras ideas en futuro, habremos dado un paso gigante a la Europa que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Ahora, el portavoz o la portavoz de la delegación de Croacia, por favor. Honorable Presidenta, delegaciones, organización e invitados. Buenos días, soy Aitana y hablo en nombre de Rebeca, Lucía y Estela. En 2026 se cumplen 40 años de la entrada de España en la Comunidad Económica y en la firma del Acta Única, primer gran tratado reformador y base del mercado interior. La Unión actúa como un marco de orientación y coordinación, promueve un hogar digno, la sostenibilidad del agua,
la transición agrícola justa y la innovación tecnológica responsable, siempre respetando los derechos y límites democráticos. La implementación concreta y la defensa recaen en los Estados, mientras que la cooperación europea refuerza la seguridad, la eficiencia y la equidad sin sustituir aliados ni instituciones existentes. La Carta de Derechos Fundamentales no reconoce un derecho subjetivo a una vivienda, sino ayudas sociales para tenerla. La Unión sostiene que es una dimensión clave del pilar europeo de derechos sociales. Los controles de precios reducen la oferta, perjudicando a la juventud. La solución pasa por más construcción, ayudas focalizadas y seguridad jurídica. Conviene no confundir autonomía con autosuficiencia en un contexto de guerras híbridas. La defensa es competencia de los Estados y la seguridad debe reforzarse con un control democrático. La Organización para la Seguridad y la Cooperación, el Acuerdo de Berlín Plus o la Agencia de Defensa son pilares que no duplican las capacidades de la OTAN. La Directiva del Marco del Agua promueve el uso sostenible implementando el Pacto Verde Europeo. La Unión no sustituye a los Estados ni a las autoridades locales en la gestión directa del uso. La gestión por cuencas requiere cooperación. La agricultura debe adaptarse al estrés hídrico con transiciones justas. La ley de la inteligencia artificial no frena la innovación, señala límites democráticos claros, sin educación y control humano. La regulación es insuficiente. La ética empieza en la red. Si es vulnerable, las salvaguardias pierden su eficacia. Respetar los derechos y la propiedad intelectual de los autores frente a la IA generativa es vital para evitar los plagios. Por ello, hay que asegurar que los derechos sean respaldados y evitando la crispación y la corrupción, que pueden acabar con los valores que la Unión debería defender y promover desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, delegada. Ahora es el turno de la delegación de Suecia. Gracias, señora presidenta. A menudo se dice que los jóvenes vivimos desconectados de la realidad, que hablamos poco y que reflexionamos menos. Sin embargo, basta con mirar en esta sala para desmontar ese prejuicio. Hoy estamos aquí jóvenes de distintos lugares, ideas, realidades, dispuestos a dialogar, a escuchar y a construir. La sesión que hoy comienza despierta grandes expectativas. Esperamos aprender a debatir con respeto, a defender nuestras ideas con argumentos y a comprender que la política no consiste en imponer, sino en buscar puntos de encuentro. Durante estos días asumiremos el papel de europarlamentarios y afrontaremos cuestiones complejas que afectan directamente al presente y al futuro de la Unión Europea. Nuestra participación en el modelo de Parlamento Europeo ya nos está aportando algo fundamental, una forma distinta de mirar el mundo. Estamos aprendiendo a informarnos, a comparar fuentes, a trabajar en equipo y a valorar la diversidad de opiniones como una riqueza, no como un obstáculo. El MEP nos está enseñando que la palabra tiene valor y que el diálogo es la base de cualquier sociedad democrática. La Unión Europea es un proyecto imperfecto, pero profundamente necesario. Es el resultado del esfuerzo por superar divisiones, por cooperar y por defender valores comunes, como la libertad, la igualdad o la solidaridad. Su futuro dependerá en gran medida de que los jóvenes nos impliquemos, cuestionemos, propongamos y asumamos responsabilidades. Por eso esta experiencia es tan importante, porque aquí no solo hablamos de Europa, la estamos practicando. Estamos aprendiendo a ser ciudadanos críticos, comprometidos y conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Comenzamos esta sesión con ilusión, con ganas de aprender y con la convicción de que merece la pena participar, dialogar y construir juntos, porque el futuro de Europa no se espera, se trabaja. Muchas gracias, señora presidenta. Raquel Girvés, de la delegación de Suecia. Muchas gracias, delegada. Ahora le cedo la palabra al portavoz de la delegación de Malta. Buenos días. Somos estudiantes del Colegio Internacional Lope de Vega y hoy nos encontramos aquí con una alusión ante el comienzo de la 7ª sesión autonómica del programa modelo
del Parlamento Europeo representando a Malta. Tras meses de preparación, llegamos a esta sesión con el objetivo de demostrar que los jóvenes no solo tenemos voz, sino también criterio, compromiso y la capacidad de dialogar y construir. Para nosotros, este programa ha supuesto un primer acercamiento al funcionamiento de las instituciones europeas y nos dará una primera experiencia de un debate real. A lo largo de este proceso hemos aprendido que Europa no es solo un conjunto de países, sino que también es un proyecto común basado en unos valores, como por ejemplo el respeto, la empatía y la defensa de los derechos fundamentales. Esos valores hoy más que nunca deben ser protegidos en un mundo lleno de desafíos y conflictos. Cuando conocimos por primera vez este programa, sentimos un mundo lleno de posibilidades abrirse ante nosotros. Desde el primer momento supimos el gran reto que se nos presentaba. Pero a pesar de todas las dificultades encontradas, la participación en el MEP nos ha permitido comprender la importancia de informarse, de escuchar distintas perspectivas y de defender nuestras ideas de forma clara y argumentada. Durante estos días esperamos crecer, aspiramos a salir de nuestra zona de confort, aprender de nuestros compañeros y aportar soluciones reales para los problemas que nos afectan a todos, a nuestro presente y a nuestro futuro. Creemos que la Unión Europea solo podrá avanzar si cuenta con una juventud formada, crítica y comprometida por los valores que la sostienen. Por ello, afrontaremos esa sesión con la determinación de defender nuestras propias ideas, con el respeto de contribuir a través de un debate a la búsqueda de las soluciones reales para los retos que hoy en día se enfrenta Europa. Muchas gracias por su atención y le deseamos a todos una sesión llena de aprendizaje. Gracias, delegada. Ahora es el turno del delegado, el portavoz de la delegación de Chipre. Hoy nos reunimos en este espacio institucional no solo para debatir, sino para ensayar el futuro. Esta sesión no es una representación simbólica ni un ejercicio vacío. Es un trabajo exigente de pensamiento político, de diálogo y de responsabilidad. Quienes participamos en ella no venimos únicamente a defender posiciones, sino a comprender cómo se construyen acuerdos en un mundo plural, complejo y a menudo profundamente dividido. Nuestra expectativa ante esta sesión es clara: comprender mejor los desafíos que atraviesan a la Unión Europea y asumir que no existen respuestas simples. Cuestiones como el uso ético de la inteligencia artificial, la gestión de los recursos básicos, el acceso a la vivienda o la defensa nos obligan a pensar más allá de intereses inmediatos y soluciones cómodas. Este programa nos ha enseñado que la política europea no consiste en imponer, sino en negociar, no en vencer, sino en convencer. Hasta ahora, la participación en este proyecto nos ha permitido algo poco habitual en nuestra formación: ponernos en el lugar del otro, defender posiciones que no siempre concuerdan con nuestras ideas personales, escuchar con atención y reconocer legitimidad en puntos de vista distintos. Ese aprendizaje, el de la deliberación racional y el respeto, es sin duda uno de los mayores logros de esta experiencia. Nuestra visión de la Unión Europea no es ingenua ni acrítica. Sabemos que es una construcción imperfecta, atravesada por tensiones, desigualdad y contradicciones, pero también sabemos que sigue siendo uno de los proyectos políticos más ambiciosos de la historia. Un espacio donde el conflicto se transforma en debate y donde la cooperación sustituye, al menos en parte, a la confrontación. En un contexto internacional cada vez más incierto, esta forma de hacer política resulta no solo valiosa, sino también imprescindible. El futuro de Europa no está escrito, dependerá de las decisiones que se tomen hoy y también de la implicación de quienes mañana asumiremos mayores responsabilidades. Programas como este no buscan formar expertos inmediatos, sino ciudadanos críticos, capaces de comprender la complejidad del mundo actual y de participar activamente en él. Si esta sesión logra que salgamos con más preguntas que respuestas, pero también con mayor compromiso, entonces habrá cumplido plenamente su función. Con esta actitud de aprendizaje, de diálogo y de responsabilidad, damos comienzo a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado. Ahora es el turno de la portavoz de la delegación de Eslovenia. Buenos días.
Presidencia y Delegaciones. Mi nombre es Carlos Díaz Seco Herrera. En el día de hoy me presento como portavoz de la Delegación de Eslovenia en esta ceremonia de apertura. Puedo afirmar con total seguridad que en nosotros, los jóvenes, recae la responsabilidad del futuro de Europa y del mundo. Es posible que el mundo que nos toca vivir hoy no sea un mundo ideal. En este año 2026, Europa se enfrenta a grandes desafíos e incertidumbres, y somos los jóvenes los que tenemos la capacidad de decidir hacia dónde dirigir nuestro futuro y el futuro de Europa. En un mundo cada vez más fragmentado, el diálogo, la cooperación y la toma de decisiones colectivas es la clave para poder avanzar como comunidad. Es por eso que estamos aquí hoy. Desde nuestra delegación tenemos grandes y muy claras expectativas. Esperamos debatir, escuchar, aprender y, en unión con las demás delegaciones aquí presentes, tratar estos temas de actualidad y poder contribuir a la causa y al futuro de esta Unión Europea, avanzando hacia un futuro más prometedor. Porque Europa no avanza cuando todos piensan igual, sino cuando quienes piensan diferente se sientan a dialogar. Hasta ahora, este programa nos ha permitido no solo conocer mejor los problemas actuales de la Unión, sino aprender y desarrollar nuestro análisis crítico, analizar diferentes perspectivas y a formarnos como ciudadanos capaces de participar activamente en el futuro de Europa. Apostamos por una Unión Europea fuerte, unida, ahora más que nunca, porque solo con la unión y la colaboración podremos alcanzar nuestras metas comunes, siempre teniendo en cuenta los valores tradicionales de esta organización. Con los jóvenes a la cabeza, como ya he mencionado, de nosotros y solo de nosotros depende nuestro futuro. El MEP es una oportunidad única para que demos un salto y tomemos responsabilidades en la Europa de hoy y la Europa que está por venir. No quiero alargarme mucho más, dado que no tenemos todo el día, pero quisiera comenzar con gran optimismo, expectación y animar a todos a aprovechar esta oportunidad única que se nos ha dado. Hoy no solo abrimos una sesión, abrimos un camino para imaginar, debatir y construir juntos la Europa que queremos. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, delegado. Ahora es el turno de él o la portavoz de la delegación de Bulgaria. Gracias, presidenta. Buenos días, mesa de presidencia. Buenos días, delegadas, delegados, instituciones aquí presentes y sus representantes, damas y caballeros. Me parece muy importante lo que han citado nuestros presidentes, mencionando la actualidad del continente europeo. También nos ha parecido muy importante la definición que ha llevado a cabo la concejala sobre los distintos temas que vamos a tratar hoy. Pero también queremos que encontremos un punto en común entre esos temas. Un punto en común que a la vez es la casa de todos ellos. Y esto, como todos los aquí presentes sabemos, debido al duro trabajo que hemos realizado, es la Unión Europea. Estamos ante un momento histórico de crecientes tensiones y grandes cambios en el ámbito internacional. Y aunque no siempre resulte fácil asumirlo, Europa afronta dificultades para adaptarse con la rapidez que exige el contexto actual. En un escenario internacional cada vez más competitivo, como han mencionado otros portavoces, su margen de influencia se ve condicionado por la acción de otras grandes naciones. De este modo, el papel que durante tantas décadas situó a Europa como referente en la definición de normas globales ha ido transformándose hacia una posición más reactiva, en la que con frecuencia debe ajustarse a dinámicas y reglas impulsadas desde fuera del continente. Su peso demográfico es mucho menor. Su peso económico ha descendido en comparación con Estados Unidos, China o India, entre otros países. En lo militar y lo geopolítico dependen en gran medida de organizaciones externas a la Unión, como puede ser la OTAN. Y las profundas diferencias ideológicas, el término polarización, que está muy de moda en los medios de comunicación últimamente, define muy bien este problema. Esta polarización genera más obstáculos que nunca en la toma de decisiones de Europa. Con este mensaje no queremos alarmar ni señalar a nadie. Queremos hacer una llamada para que la Unión centre sus esfuerzos, como siempre lo hemos hecho, en adaptarse a cada cambio, en poder volver a tratar con horizontalidad a las grandes potencias, en mantenerse más unidos que nunca, intentando dejar de lado las diferencias o intereses individuales, como ya ha mencionado
el presidente de esta organización, Ramón, y muy bien explicado. Por eso hay que mantenerse más unidos que nunca, para velar por un interés común, que al final es la clave de esta unión, tal y como define el Tratado de Maastricht en su creación en 1993. La cooperación es el primer principio que debe seguir la Unión. Por eso, aunque pueda haber diferencias entre países, diferentes opiniones o incluso ideologías, debemos velar todos por el mismo interés, el interés común de Europa. Puesto que si por algo debemos caracterizarnos es porque siempre y en todos los momentos de la historia, tan complicados o incluso más que hemos seguido siempre nuestros valores como unión. Porque este gran proyecto de cambio empieza por nosotros, los jóvenes, los delegados, que durante estos días trataremos temas cruciales para la situación de Europa, intentando revertir esa situación actual, y creo que juntos podemos conseguirlo. Así que en representación de la delegación de Bulgaria defendemos y deseamos a todos los participantes el mayor éxito posible durante estas sesiones. Permítanme concluir con una frase de Ortega y Gasset que resume a la perfección el actual panorama europeo. La falta de proyecto común disuelve a los pueblos. Gracias y buenos días. Gracias, delegado. Le cedo la palabra a la portavoz de la delegación de Dinamarca. Presidencia, organización y asistentes. Buenos días, soy Marta. En el último debate sobre el Estado de la Unión, la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, declaró: en una situación sin precedentes necesitamos claridad y determinación para dirigir Europa. Necesitamos asumir la responsabilidad de nuestra propia seguridad, siendo más justos y defendiendo nuestros valores democráticos. La Comisión promueve una iniciativa europea para vivienda asequible y sostenible, basada en inversión, apoyo a lo público y medidas para liberar oferta. Los jóvenes no pueden estar décadas viviendo con sus padres. Debe construirse, además, una política común basada en diplomacia, cooperación y firmeza. La invasión de Ucrania solo aceleró un proceso ya en marcha, la remilitarización europea. La pregunta clave aquí es: ¿más gasto militar o más diplomacia? Nuestro planeta se halla ahora mismo ante una crisis hídrica provocada por la escasez física del agua. Las tecnologías del agua actuales, de potabilización, desalinización y transporte, nos permiten generar, transportar y almacenar agua de calidad en cualquier parte del planeta. La Ley de Inteligencia Artificial entró en vigor en 2024, siendo la primera normativa en el mundo. Las obligaciones, como la supervisión humana, registros de actividad o evaluaciones de impacto de derechos fundamentales, dependen de que la infraestructura evite sesgos. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirma que Europa debe hacerse cargo de su propia defensa y seguridad. También debe ser un actor importante en hechos como los acaecidos recientemente en Venezuela u otros países en los que Estados Unidos interviene sin tener en cuenta y sin el apoyo de sus aliados. La Unión Europea debe tener un papel que haga honor a las décadas que tiene para ayudar a que los derechos y la paz estén presentes en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. Ahora es el turno de la portavoz de la delegación de Grecia. Bon día a tothom. Hoy damos comienzo a una sesión que no es solo un ejercicio académico, sino una oportunidad real para reflexionar sobre la Unión Europea que tenemos y, sobre todo, sobre la que queremos construir. Desde el IES Pereboy llegamos a esta sesión con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de participar activamente en un espacio de diálogo y reflexión compartida. Nuestras expectativas ante esta sesión son altas. Esperamos que sea un lugar de debate riguroso, pero también de escucha. Un espacio donde no solo defendamos posiciones, sino que sepamos cuestionarlas, contrastarlas y enriquecerlas con otras perspectivas. Confiamos en que estos días nos permitan comprender mejor la complejidad de los desafíos europeos y el valor del consenso como herramienta política. Hasta el momento,
nuestra participación en este programa nos ha permitido entender que la Unión Europea no es una realidad lejana ni puramente institucional. Es un proyecto humano, dinámico y en constante construcción. Hemos aprendido que cooperar implica esfuerzo, que negociar exige empatía y que tomar decisiones colectivas requiere asumir responsabilidades incluso cuando no existen soluciones perfectas. Nuestra visión de la Unión Europea es la de un proyecto que debe ir más allá de lo económico y lo burocrático. Creemos que una Europa que proteja a sus ciudadanos, que refuerce la cohesión social y territorial y que no pierda de vista los valores sobre los que fue fundada: la democracia, la solidaridad y el respeto por la diversidad. En un contexto internacional marcado por la polarización, la desinformación y la inestabilidad, la Unión Europea tiene la responsabilidad de actuar como un referente de diálogo, cooperación y estabilidad. Mirando hacia el futuro, pensamos que Europa debe apostar no solo por su seguridad material, sino también por su fortaleza moral, por una ciudadanía crítica, informada y comprometida, por políticas que no dejen atrás a nadie y por decisiones que se tomen mirando al futuro, teniendo en mente a las generaciones que vienen. Esta sesión representa una oportunidad para ensayar ese futuro, para demostrar que el debate respetuoso, la cooperación y el pensamiento crítico siguen siendo herramientas fundamentales. Con esa convicción afrontamos estos días de trabajo. Muchas gracias. Gracias, delegada. Ahora le cedo la palabra al portavoz o la portavoz de la delegación de Rumanía. Buenos días a todos, compañeros, compañeras, profesores, profesoras, miembros de la mesa. Hoy me dirijo a ustedes para explicar qué esperamos de este modelo del Parlamento Europeo y, sobre todo, por qué estamos aquí. Estamos aquí porque creemos que Europa importa, que entender Europa importa, porque conocer sus funciones, sus comisiones, sus órganos y su funcionamiento no es algo teórico ni lejano, es comprender cómo se toman las decisiones que día a día afectan a la vida de millones de personas. Gracias a esto podremos saber cómo se resuelven los conflictos y podremos participar en ellos con responsabilidad y criterio. Europa no es solo un mapa ni una institución. Europa son decisiones, decisiones que unen y separan, decisiones que cierran y abren oportunidades y decisiones que abandonan y protegen. Nosotros, estudiantes de IES Serra de Espada y miembros de la miembros de la Comisión de Rumanía, no venimos solo a escuchar. Venimos a debatir, contrastar ideas y buscar puntos en común junto a las decenas de estudiantes que aquí presentes, igual que nosotros, llevan desde el principio del año escolar estudiando temas como la vivienda, la inteligencia artificial, los recursos hidráulicos y la regulación del aire. Porque Europa no avanza desde el silencio, avanza desde el diálogo. Y porque comparar visiones distintas no debilita el proyecto europeo, lo fortalece. Porque el futuro de Europa no se improvisa, se construye. Y cuando hablamos del futuro de Europa, hablamos de una Europa que dé la cara, una Europa segura, sí, pero también una Europa social, una Europa que no mire hacia otro lado frente a las desigualdades, discriminación o la pobreza, y una Europa sostenible que entienda que no hay futuro ni progreso posible si se sacrifica el medio ambiente. No pedimos una Europa perfecta, pedimos una Europa valiente, una Europa que escuche y actúe, y me atrevo a decir en nombre de todos que por eso estamos aquí, eso es lo que defendemos y es lo que buscamos. Muchas gracias a todos. Gracias, delegado. Le cedo la palabra a la portavoz o el portavoz de la delegación de Portugal. Queridos delegados, presidencia y los presentes. Mi nombre es Irene Valerio, delegada de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Hoy no empezamos solo una sesión del modelo de Parlamento Europeo, hoy empezamos una conversación que importa, una conversación que habla del presente que vivimos y del futuro que heredaremos. Antes de sentarnos en estas bancadas, hemos dedicado tiempo a investigar, a leer datos, a contrastar ideas, pero sobre todo, hemos mirado de frente algunos de los grandes desafíos que hoy ponen a prueba Europa. La crisis de la vivienda, que cuestiona el derecho a una vida digna, la defensa estratégica y el debate sobre el rango europeo en un contexto internacional cada vez más inestable, la necesidad de una regulación ética de la inteligencia artificial que proteja los derechos humanos y la gestión de los recursos hídricos, un problema silencioso pero urgente que afecta a territorios y generaciones enteras. Y cuando uno se enfrenta a todo esto, entiende algo esencial,
que no estamos hablando de teorías, sino de vidas, de decisiones que pesan, de un futuro que no puede esperar. El MEP nos ofrece algo extraordinario, la posibilidad de detenernos, pensar y dialogar, de escuchar a quien no piensa como nosotros y descubrir que muchas veces ahí empieza la solución. Porque Europa no se construyó desde la unanimidad, sino desde la voluntad de cooperar incluso en medio de las diferencias. De esta sesión esperamos debate, sí, pero también honestidad. Esperamos defender ideas con firmeza y al mismo tiempo tener la valentía de cambiarlas si el bien común lo exige. Porque la política real, y la europea en particular, no trata de ganar discusiones, sino de encontrar caminos compartidos. Participar en el modelo de Parlamento Europeo nos hace conscientes de una responsabilidad que va más allá de este evento. Nos recuerda que somos la generación que tendrá que tomar decisiones difíciles en un mundo marcado por la urgencia climática, las desigualdades y los conflictos, y que no podemos permitirnos el lujo de la indiferencia. Nuestra visión de la Unión Europea es la de un proyecto que debe seguir avanzando hacia una Europa más unida, más justa y más sostenible. Una Europa que no deje a nadie atrás. Una Europa que apueste por la cooperación frente al miedo y por el diálogo frente al enfrentamiento. Hoy aquí no tenemos todo el poder, pero sí tenemos algo igual de valioso, la capacidad de pensar, debatir y proponer un futuro mejor. Que este MEP sea el lugar donde aprendamos que cambiar Europa empieza por cambiar nuestra forma de mirar al otro. Que sea el espacio donde comprendamos que el futuro nos espera, se construye. Comencemos esta sesión con compromiso, con empatía y con la convicción de que juntos podemos hacer de Europa un proyecto más humano. Muchas gracias. Irene Valerio, Delegación de Empleo y Asuntos Sociales. Muchas gracias, delegada. Ahora le ofrezco el turno de palabra a la portavoz o el portavoz de la Delegación de Bélgica. Excelentísima Presidencia, delegaciones. Hace 74 años nace del acuerdo voluntario entre 6 naciones soberanas la CECA, que se convertiría en el primer ladrillo que fundamentaría el mayor sueño de Europa. Hoy, gracias a ese sueño, es que vive una Europa pacífica y unida, que ha logrado dejar atrás sus desavenencias históricas. Europa es, en verdad, un sueño logrado. Hoy somos más que ciudadanos de un proyecto comunitario, hermanos que avanzan hacia un objetivo común. Sin embargo, este sueño no está libre de amenazas. Problemas tales como la crisis de la vivienda, la regulación de la inteligencia artificial o la defensa del territorio europeo amenazan con convertir este sueño en una pesadilla de entramados burocráticos. Veo en nosotros a los futuros parlamentarios, líderes e idealistas que patinarán en Europa en el porvenir. Esta experiencia nos ofrece no solo la oportunidad de conocer en profundidad los problemas a los que se enfrenta nuestra Unión, sino también la oportunidad de desarrollar soluciones lógicas y consensuadas, con esa perspectiva especial que solo la juventud poseemos. Asimismo, nos ofrece la oportunidad de conocer individuos afines, también preocupados por la situación en la que se encuentra la Unión Europea. Frente a una Europa cada vez más sola en defensa de los derechos humanos, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad y en defensa de la dignidad humana, somos nosotros, la nueva generación, los que debemos heredar esa antorcha encendida y cargada por aquellos que nos precedieron y llevarla hasta un nuevo amanecer. Porque ese es el principal objetivo de este programa. Ser nosotros y enseñarnos que somos los que debemos heredar las riendas de ese sueño europeo. Debemos ser críticos y realmente reflexionar sobre qué ladrillos queremos poner en esta Europa que es nuestro hogar. Porque de ello no solo depende la estabilidad inmediata del proyecto comunitario, sino también la capacidad de aquellos que nos sucederán de construir sobre ellos. Eso es lo que somos nosotros, los herederos de Europa. Y es nuestro deber, legado de nuestros padres y de aquellos que dieron su vida por este ideal, el trabajar diligentemente para enaltecer el sueño europeo. Muchas gracias, Presidencia y delegaciones. Muchas gracias por todas vuestras palabras. Ahora me atrevo a hablarles directamente a ustedes, delegados. Con este acto inaugural se abre un camino nuevo para ustedes, un camino donde descubrirán aspectos de ustedes mismos que no sabían que existían, donde aprenderán que el diálogo es una herramienta poderosa para cambiar el mundo. Aprenderán a escucharse, a quitarse los prejuicios y a reflexionar sobre cuestiones de importancia mundial. Esta experiencia les acercará a la política desde una perspectiva nueva y espero que se lleven a casa los valores que transmite este modelo. Van a crecer profesionalmente, pero también personalmente, por lo que les animo a recibir con los brazos abiertos todo lo que este modelo les puede ofrecer.
Sean respetuosos, pero también sean valientes y ambiciosos. Queremos escuchar sus voces sin limitaciones, ya que ustedes son el futuro de la Unión Europea. Estoy convencida de que tienen mucho que ofrecer y este modelo es la oportunidad perfecta para dar riendas suelta a esta versión de ustedes que no tiene miedo a hacerse oír. Sueñen en grande, ya que aquí tienen la libertad de proyectar una Unión Europea a su medida. Cuestiónense cómo es el mundo en el que les gustaría vivir y les aseguro que aquí encontrarán las herramientas para empezar a construir. Cuando me hablaron de lo que llaman el virus MED por primera vez, nunca llegué a imaginar que iba a terminar ocupando una parte tan grande de mi corazón, ya que en un primer momento suena extraño, pero si aprovechan esta experiencia saldrán de la asamblea con esta misma sensación que les comento. Van a ser 3 días muy intensos, pero disfrútenlos porque se pasan volando. Las horas de debate y trabajo son duras, pero compartirlo con personas que entrelazan vuestras inquietudes las hace fascinantes. Aquí se crean amistades y conexiones únicas, ya que solo los que hemos pasado por aquí sabemos y somos conscientes de lo que se vive. Les aseguro que ver cómo cada año llegan jóvenes como ustedes con mentes brillantes es inspirador. Nunca llegué a pensar que esta experiencia fuese a tener tanta repercusión en mi vida, pero hizo florecer una versión curiosa y audaz de mí misma que no sabía que estaba ahí. Espero de corazón que suceda lo mismo con ustedes y que estos 3 días os echen recuerdos que perduren en el tiempo. Que más tarde puedan mirar hacia detrás y estar orgullosos de haber formado parte de este programa, porque yo, sin duda alguna, lo estoy. Tanto yo como el resto del equipo de presidencia estamos aquí para acompañaros y asegurar de que estos días se convierten en una experiencia irrepetible. Dicho esto, doy por inaugurada la 9ª sesión autonómica de la Comunidad de Valencia y la región de Murcia. Muchas gracias y suerte.